Arrancamos la mañana con el doctor Ernesto Castillo, médico urólogo, para hablar sobre vejiga hiperactiva. De eso vamos a conversar esta mañana. ¿Qué cosa es la vejiga hiperactiva? Un 15 a 20% de las personas podrían tener una vejiga que funciona más de la cuenta, que no obedece, que no se queda tranquila, que no respeta su momento ni su orden, y la persona tiene que estar constantemente buscando un servicio higiénico para poder darle gusto a esa vejiga caprichosa, majadera, que no nos deja en paz. Para tratar este asunto estamos con el doctor Ernesto Castillo, médico urólogo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos, para que nos cuentes un poquito esto. ¿Qué tan nuevo es este concepto, este diagnóstico de vejiga hiperactiva? Es una condición que afecta a un grupo 15 a 20% de la población, no sé si más en hombres que en mujeres, pero 2 de cada 10 podrían tener una vejiga hiperactiva. Hay ciertas condiciones especiales que hacen que estas personas puedan tener una vejiga que constantemente está demandando una urgencia miccional. Exactamente. Este es un síndrome en realidad porque se debe a una serie de síntomas y signos que afectan a mujeres y a hombres. El porcentaje es más o menos el que menciona, un 15, 20, incluso algunas revisiones bibliográficas revelan hasta un 30%, ¿no? Ya. Normalmente la vejiga tiene 2 funciones importantes, que es la de almacenar orina y evacuar la misma. Cualquier alteración en estas 2 funciones va a llevar alteraciones en el músculo de la vejiga, lo cual va a originar los síntomas, que básicamente es una triada. Frecuencia miccional aumentada, que es la polaquiuria, la frecuencia miccional también aumentada durante la noche, que es la nocturia, y la urgencia miccional, que es la necesidad imperiosa que el paciente tiene de ir al baño y que puede estar asociada o no a pérdida de orina, que es la llamada incontinencia de urgencia. Y que además de esto no es que haga una cantidad importante de orina, ¿no es cierto? O sea, la persona que tiene, me imagino yo, vejiga hiperactiva puede no tener una gran cantidad de orina almacenada, ir a cada rato al baño y hacer micciones muy pequeñitas, ¿no? Exactamente. Los pacientes que tienen este tipo de problema, generalmente durante los estudios diagnósticos que se realizan, demuestran capacidades muy bajas. Generalmente las pacientes en la consulta refieren de que van al baño y orinan pequeñas cantidades. Esto hay que diferenciarlo durante la evaluación clínica de aquellas pacientes que dicen yo voy frecuentemente al baño, pero está relacionado por una sobreingesta de líquidos. ¿Cómo no? ¿Cómo funciona el reflejo miccional? ¿Cómo funciona la señal de que tenemos ganas de hacer pila, en buen castellano? Normalmente, por ejemplo, ahorita nosotros estamos con una vejiga relajada. La vejiga se está llenando, se está almacenando orina, y en las paredes de la vejiga existen una serie de receptores. Estos receptores, a medida que la vejiga se va distendiendo, por un tema de presión y de volumen, estos receptores se activan y envían una señal al centro de la micción. Que está en el cerebro. No, que está en el sacro, a nivel de la región sacra, generalmente en el segmento S2, S4. Este reflejo envía una información al cerebro, y el cerebro es el que procesa e integra y da la orden. Si alguna paciente, por ejemplo, por algún motivo de trabajo o una actividad, no puede ir al baño, el cerebro inhibe ese reflejo y evita que vaya al baño. Pero cuando la paciente puede ir al baño, se desencadena la orden, generalmente una capacidad entre 350 a 500 ml. Ahora, ¿este reflejo es mucho más sensible en las mujeres que en los hombres? Porque las mujeres suelen ir al baño con mucho más frecuencia que los hombres, ¿no? Lo que pasa es que en las mujeres la frecuencia miccional está relacionada con un tema de edad. A medida que va avanzando la edad, la frecuencia miccional aumenta y mucho tiene que ver la parte estrogénica. Durante la etapa de la menopausia, algunas pacientes tienden a tener este tipo de problema debido a que la vejiga es muy dependiente de esta hormona. ¿Qué personas suelen tener este síndrome de vejiga hiperactiva? ¿En qué enfermedades podemos ver vejigas hiperactivas? ¿En qué enfermedades se pueden presentar estos síndromes? ¿Existiría la posibilidad de que una persona consulte a un urólogo por una vejiga hiperactiva y el urólogo descubra que esto es debido a alguna otra enfermedad que no tiene que ver con el aparato urinario? Sí.
Los factores causales están relacionados, son propios de la vejiga. Hay factores neurogénicos, hay factores miogénicos del músculo de la vejiga y hay factores idiopáticos, o sea, de causa desconocida. Correcto. Los factores propios de la vejiga son, por ejemplo, las infecciones de la vía urinaria, la presencia de cálculos. Que es bastante frecuente, ¿no? Exacto. Cuando hay infección urinaria aumenta la frecuencia urinaria, las ganas, el tenesmo, la urgencia de querer miccionar. Eso es frecuente, ¿no? Y esto también se vuelve un círculo vicioso porque si la paciente tiene vejiga hiperactiva y se asocia a incontinencia, esta pérdida de orina le va a llevar infección y la infección agrava mucho más los síntomas. Los cálculos urinarios, los tumores de la vejiga pueden ser indicio también de que dan un cuadro de vejiga hiperactiva. Te hago una pregunta, haciendo un paréntesis con respecto a vejiga hiperactiva, pero que tiene que ver con la diabetes. A nosotros nos enseña pues que la diabetes es la enfermedad de las 5 P, ¿no? Polidipsia, polifagia, prurito, poliuria y pérdida de peso. ¿Sí? Para digamos, orientarnos, y cuando vemos una persona que tiene polifagia, es decir, que tiene mucho hambre, que come mucho, que tiene polidipsia, que tiene mucha sed, ¿no es cierto? Que tiene prurito, que le pica el cuerpo, ¿no? Que tiene poliacuria o poliuria, es que hace pila bastante seguido, y pérdida de peso, sospechas en diabetes. Digamos, la vejiga hiperactiva también se ve en los diabéticos en inicio. En algunos diabéticos se puede ver, pero básicamente es la polidipsia, que es, ellos orinan bastante. Toman agua y orinan bastante. Exacto, ellos toman bastante líquido y orinan bastante. Personas que tienen problemas en la columna, digamos, niños que nacen con mielomeningocele o que nacen con problemas en la región sacra, ¿podrían tener vejiga hiperactiva? No, en ellos ya no se llama vejiga hiperactiva, se llama vejiga neurogénica. Vejiga neurogénica, que se caracteriza generalmente por dificultad miccional, ¿no? Ahí no es que orinen mucho, sino que les cuesta orinar. Exacto, no hay un sincronismo entre el vaciamiento y la relajación del esfínter en el momento del vaciado. El consumo de algunas bebidas, por ejemplo, no sé, consumo o abuso de cafeína, ¿podría condicionar vejiga hiperactiva? Exacto, estimula mucho a la vejiga para producir frecuencia miccional tanto de día y de noche. ¿Algunos alimentos podrían producir, los ajíes, por ejemplo, que pueden producir? Exacto, el ají. Generalmente cuando la paciente tiene este síndrome de vejiga hiperactiva se le recomienda evitar ají, todo lo que son alimentos condimentados, picantes, café, todas las bebidas gaseosas que contienen cafeína. Entonces el licor es un estimulante. El cigarrillo no está demostrado científicamente que lo produzca, pero se trata de evitar por los factores de riesgo que pueden llevar a un cáncer y ser también causantes, ¿no? de los síntomas. ¿Qué otras enfermedades pueden cursar con una vejiga hiperactiva? Hay las de causas idiopáticas, como les comentaba, las de causas desconocidas. Nadie sabe por qué se produce, la paciente no tiene ningún tipo de problema, ninguna enfermedad. Hay las de causas neurogénicas, que es lo que más se ve en la consulta junto a la infección de la vía urinaria y está relacionado con temas de estrés, tensión, ansiedad, depresión, enfermedades neurológicas como el Parkinson, demencia senil, Alzheimer, ¿no? El Alzheimer, sí. Y si bien es cierto, también la edad, el envejecimiento, como lo comentaba, lo origina debido a cambios en la estructura del sistema nervioso central, donde el cerebro ya no controla la vejiga, entonces esta comienza a contraerse de manera involuntaria. El prostatismo, la hipertrofia prostática, el cáncer de próstata, es decir, cualquier condición que afecte a la salud de la próstata, ¿podrían venir acompañadas de vejigas hiperactivas? Exacto, en hombres todo lo que obstruya la vía urinaria, que generalmente en hombres mayores es la próstata, o una estrechez de la uretra, o un cuadro de una prostatitis que genera un cuadro inflamatorio y la dificultad al vaciamiento de la orina, puede originar este tipo de síntomas también. ¿Cuál es la causa más frecuente de vejiga hiperactiva en general, Ernesto? En mujeres, por frecuencia, es la infección urinaria. Y yo diría que también va de la mano con la idiopática, porque hay algunas que no se logran definir por qué se produce. Y en varones es la obstrucción de la vía urinaria. ¿Va acompañada de dolor, ardor miccional en algún caso, salvo infecciones urinarias? No suele ser una molestia. El síndrome de vejiga hiperactiva no genera dolor. Tenemos un Facebook, Ernesto, para consulta. Tengo vejiga hiperactiva y además sobrepeso. ¿Qué tan cierto es que si bajo de peso podría disminuir mi problema? Marcos pregunta esto. Te hago una pregunta añadida a la de Marcos. Nosotros lo que estamos viendo los pediatras actualmente es que aquellos niños que en la noche tienen enuresis, ¿no?
que se orinan en la cama, muchos de ellos respiran mal, ¿ok? Entonces, una de las explicaciones posibles está en relación a que al respirar mal, la presión intraabdominal aumenta y eso hace que los niños se orinen. Hay que preguntarle a los papás cómo duerme el niño cada vez que los papás hacen la consulta por enuresis en la noche. En el caso de Marcos, las personas con sobrepeso, por el incremento del perímetro abdominal, de la grasa visceral y todo esto, ¿podrían tener vejiga hiperactiva o de repente Marco por el sobrepeso debería chequearse y descartar una diabetes? Hay estudios ya científicos demostrados que el sobrepeso genera vejiga hiperactiva. En los mismos estudios se ha visto que una reducción al menos del 5% de la masa corporal ayuda a mejorar los síntomas de frecuencia miccional. O sea está demostrado científicamente. 5% de reducción de peso. Al menos, ¿no? Al menos 5% mejora los síntomas de vejiga hiperactiva. Exacto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, además del cuadro clínico, la historia clínica, el examen físico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Ustedes se valen de algún examen, análisis, ecografía, prueba funcional de la vejiga? Exacto, hay que descartar, por ejemplo, en los exámenes complementarios, hacer un examen simple de orina para descartar problemas de infección, ¿no? Cálculos, ¿no? Exacto. Hay que, en los exámenes hay también que pedir una ecografía para descartar la presencia de un cálculo o de alguna tumoración que nos pueda evidenciar en las imágenes. Y con estos estudios, generalmente cuando la paciente tiene esos síntomas, nosotros ya hacemos un diagnóstico clínico y ya damos un tratamiento. En casos de que la paciente sean los síntomas muy severos o no respondan al tratamiento que se da, uno procede ya a estudios más especializados, que en este caso es el estudio urodinámico, que es un estudio computarizado de la vejiga que nos permite ver cómo está funcionando. Lo que hacemos ahí es reproducir un ciclo de micción normal para ver cómo está la paciente durante el almacenamiento de la vejiga y durante el vaciado, ¿no? Ok, yo me imagino que, claro, cuando tenemos un paciente con una vejiga hiperactiva, identificamos la causa de fondo. O sea, si es una infección urinaria, la tratas y esto debería mejorar. Si tienes cálculos, los tratas y esto debería mejorar. Si esto viene acompañando a la presentación de una enfermedad de Parkinson o alguna forma de demencia, bueno, va a ser más difícil el tratamiento, pero podrías ayudar a controlar. Lo más difícil debe ser la vejiga hiperactiva por razones desconocidas o idiopática, como llamamos nosotros los doctores, algo cuya causa no conocemos, ¿no? Exacto. Y frente a esto, ¿qué tratamiento hay? ¿Es multidisciplinario? ¿Hay una cuestión psicoemocional también de fondo? En el tratamiento general, nosotros generalmente empezamos con todas las medidas que se llama terapia conductual, que son medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Lo que hablábamos, evitar todos los estimulantes, los alimentos, las bebidas. Claro. Algo muy importante es, por ejemplo, la ingesta de los líquidos. Algunas pacientes, para evitar ir constantemente al baño, lo que hacen es tomar menos líquido. Y eso como que agrava un poco los síntomas. ¿Por qué? Porque la orina va a salir mucho más concentrada y la orina más concentrada tiene cierta irritabilidad sobre la vejiga. Entonces lo que se le indica generalmente a la paciente es de que ingiera los líquidos poco a poco, en pequeñas cantidades, ¿no? Por sorbos. La paciente puede tomar 2, 3 litros al día, pero a lo largo del día, en pequeñas cantidades. Y si la frecuencia es muy marcada en la noche, se le recomienda unas 2 horas antes de dormir suspender los líquidos, salvo que tenga que tomar algún tipo de medicación, que lo toma con una pequeña cantidad de agua, ¿no? Eso es lo que basa en las medidas generales, ¿no? Ya secundario a eso, ya empezamos con el tratamiento que va propiamente al tema de los síntomas, que son los anticolinérgicos. Utilizamos una serie de medicamentos que nos van a ayudar a relajar la vejiga. Ahora, también se le enseña en parte del manejo el reentrenar la vejiga. Por ejemplo, si nosotros le indicamos a una paciente o nos comenta de que ella está yendo constantemente al baño, me dice, doctor, yo voy al baño y en 15 minutos de nuevo vuelvo a ir. Entonces, se le recomienda que trate de aguantar, de reentrenar la vejiga, ¿no? Y que ella vaya a miccionar cuando tenga las ganas normales, que sienta que su vejiga está llena, ¿no? ¿Por qué? Porque con las ganas que están llenas en realidad no son ganas, son sensaciones, ¿no? Entonces, son maneras de ir manejando poco a poco, y esto uno lo evidencia en un registro que hace la paciente, ¿no? La paciente registra durante el día cuántas veces está yendo al baño y los volúmenes que está evacuando,
y de acuerdo a eso vamos monitorizando la evolución. ¿Esto se puede presentar a cualquier edad, Ernesto? Sí, en niños, adolescentes, en pacientes de edad avanzada. ¿La edad más común es adultez, joven? Más es en la edad adulta, ¿no? Adulta, en la tercera edad, por ejemplo. ¿Las personas que tienen vejigas hiperactivas tienen más riesgo de hacer infecciones urinarias? Cuando se asocia incontinencia de orina. Ya. Cuando se asocia incontinencia. ¿Hay forma de prevenir, anticipar el problema, la aparición de esto o no? Habría que tratar los factores causales, lo que lo está originando, ¿no? Ya. Y dar medidas generales y medidas de reentrenamiento vesical, ¿no? Para los Que pacientes. probablemente sea lo más difícil de concretar en un paciente, ¿no? Porque tiene que estar pendiente, hacer sus ejercicios, ser muy disciplinado, muy... ¿no? Exacto, o sea, realmente la consulta con los pacientes toma un tiempo y hay que prácticamente orientarlos y ayudarlos a que puedan manejar el problema. Mira, ¿no? tenemos un Facebook muy interesante, muy simpático e interesante. ¿Una paciente con vejiga hiperactiva puede llevar un embarazo sin problemas o requiere un tratamiento especial? El mismo embarazo condiciona una vejiga hiperactiva, ¿no? Porque no hay mucho espacio para... Exacto, por lo mismo conforme que va hay evolucionando el embarazo, las mujeres van yendo con mucho más frecuencia al baño, ¿no? por lo mismo que hay el aumento de la presión también. Correcto. Quita espacio. Así es. Y eso ya se ha comprobado durante estudios endoscópicos a veces, que por algunas situaciones tenemos que hacer a los pacientes, se ve como el útero está comprimiendo comprime la vejiga, entonces la urgencia miccional es mucho más frecuente. Exacto. Ahora, una mujer con vejiga hiperactiva que sale embarazada va a tener peor vejiga hiperactiva, ¿no? Puede ser que se agraven los síntomas, pero ahí básicamente los tratamientos están contraindicados, al menos, ¿no? En el primer trimestre. Sí, claro, sobre todo la medicación durante el embarazo es difícil de ahí llevar. el tratamiento es básicamente conductual, ¿no? Medidas generales de dieta. Y paciencia y buen humor, ¿no? Que en ahora, claro, la vejiga hiperactiva no va a dar problemas al inicio del embarazo, los va a dar conforme vaya aumentando el tamaño del útero. Exacto, salvo que se asocie en los primeros meses a infecciones de la vía urinaria. Claro. Podría presentar los síntomas. En todo caso. Ernesto, pues ha sido un placer conversar contigo esta mañana. Muchísimas gracias. Ha sido muy gentil en acompañarnos en este segmento del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Ernesto Castillo, médico urólogo, hablando sobre vejiga hiperactiva. Nos vamos a una pausa y más adelante vamos a conversar sobre calambres, los tan molestos calambres.